Muy buenos días amigos y hermanos que nos escuchan en esta mañana, y vamos a seguir hablando acerca de la cruz. Mateo capítulo 27 verso 45, y dice la Biblia que desde la hora sexta, el mediodía, hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena, aproximadamente las 3 de la tarde. Cerca de la hora novena, Jesús clamó a gran voz diciendo: Elí, Elí, lama sabactani. Que esto significa: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Jesús habló en el idioma arameo. La Biblia dice que esta expresión la habló en idioma arameo. Y también vemos en el Salmo 22 esta misma expresión. En este Salmo 22 dice: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Vemos la angustia de Jesús. Vemos aquí que vemos un acercamiento, que Jesús era un hombre como nosotros, pero era el Hijo de Dios. El Verbo se hizo carne, el enviado de Dios para rescate de nosotros, para rescate de nuestros pecados. Estaba en la cruz. La Biblia dice en Isaías que Él fue como un cordero al matadero, que no abrió su boca y fue obediente y fue hasta la cruz. Anteriormente la gente hacía sacrificios. En cada año se tenían que ofrecer ofrendas, tenían que matar animalitos en pago de las ofensas, depende de lo que habían hecho. Pero tenía que venir verdaderamente algo que viniera a cerrar ese capítulo, esa ley. Y lamentablemente nadie podía cumplir con la ley. Todos fallaban, pero la religiosidad seguía y seguía. Pero Jesús fue el único que pudo cumplir la ley, y Él se ofreció para abrogar la ley, para cumplirla y pagar por nuestros pecados, por nuestras ofensas, por nuestros errores. Vemos a un Jesús ahí en la agonía, en sufrimiento. Había sido golpeado, había sido maltratado, estaba desvelado, herido, escupido, con una corona de espinas. El momento que Jesús estaba a punto de morir, exclamando, diciendo: Padre, ¿por qué me has abandonado? Iba a ocurrir un separamiento de entre lo divino y lo humano. ¿Por qué me has desamparado? Dios mío, tenía que haber una separación, un momento de separación entre lo divino y lo humano. Jesús vino a esta tierra como un ser humano, pero Él se sujetaba a la voluntad del Padre. Muchas veces Jesús actuó con autoridad diciendo: tus pecados te son perdonados. Otro ejemplo de lo humano, dijo: mi Padre es mayor que yo. Jesús se sujetaba, Jesús estaba obedeciendo al Padre. La Biblia dice que Jesús llevó el pecado sobre la carne. En ese momento, por eso la Biblia dice que nosotros no podemos tener pecados. Hay un rompimiento entre la relación entre Dios y nosotros, entre Dios y el hombre. Cuando un hombre pecador no puede estar cerca de Dios, no puede haber una relación íntima, no puede haber esa comunión entre el pecado y Dios. Por eso Jesús, en esa condición de ser humano, diciendo: Padre, ¿por qué me has abandonado? La ira de Dios, la copa de Dios, en ese momento descendía sobre Jesús, sobre su cuerpo, en propiciación por nuestros pecados, por nuestra maldad. Se hizo maldito para darnos el perdón de nuestros pecados. La Biblia dice en Isaías 53, capítulo 5, dice que: mas Él herido fue por nuestras rebeliones, herido,
maltratado. Ciertamente llevó nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado y por herido de Dios y abatido. En el versos dice: y todos nosotros nos habíamos descarriado como ovejas, y cada uno se apartó de su camino. El pecado nos separa de Dios. Romanos capítulo 8, verso 3 dice: porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne, de pecado y causa de pecado, condenó al pecado en la carne. Vemos que Jesús era el Hijo de Dios. Se hizo maldito por nosotros para darnos el rescate a ti y a mí. Estaba en angustia, estaba en dolor, pero esto iba a cambiar a la humanidad, iba a cambiar la ley y íbamos a vivir en la gracia. Que Dios te bendiga. Que Dios les bendiga, hermanos, hermanas, amigos y amigas que nos escuchan en este despertar con Dios. Hoy continuaremos hablando sobre esa trayectoria tan tremenda que nuestro Salvador sufrió en la crucifixión. Hoy hablaremos sobre la quinta palabra: tengo sed. Y esa palabra la encontramos nosotros en dos diferentes niveles: en el nivel espiritual, en el nivel divino, y en el nivel carnal. Es aquí la única ocasión donde vemos en esa trayectoria de la crucifixión que nuestro Salvador expresa una necesidad como ser humano, expresa esa necesidad de tener sed en su carne, pero a la misma vez tiene esa necesidad de saciar la sed de salvar las almas del pecado. Vamos a ver lo que nos dice Juan 19:28. Dice: después de esto, sabiendo Jesús que ya todo estaba consumado, dijo, para que la escritura se cumpliese: tengo sed. Aquí vemos cómo nos dice que para que la escritura se cumpliese. La escritura se interpreta a sí misma, y en otros pasajes bíblicos se nos ha explicado o se nos menciona sobre esta sed que nuestro Salvador pasaría en estos instantes. Por ejemplo, el Salmo 22:15, el Salmo 69:3, y podemos ver cómo ese clamor de hombre, esa necesidad humana de saciar su sed, que tal vez estaba siendo causada por las heridas, por la temperatura que su cuerpo estaba sufriendo, al sentir esa intensidad de todas esas heridas, de esa infección que tal vez estaba ya su cuerpo empezando a sentir, podemos ver cómo en la naturaleza humana Él pide y dice: tengo sed. Pero a la misma vez podemos ver cómo en la deidad que Él tenía por ser Hijo de Dios, está teniendo esa sed tan profunda de salvar y de tener la justicia de Dios. Podemos ver que Él quería rescatar a los pecadores de su pecado. Aquí podemos ver cómo en esa deidad de ser Hijo de Dios, Él sufrió todo el peso de la furia de Dios. Hemos hablado de esa copa de la ira de Dios, y es aquí donde Él lo está pagando, donde Él está sufriendo en carne propia las llamas del juicio de Dios. Esas llamas que tú y yo, amigo y hermano, vamos a sufrir si nosotros no nos arrepentimos de nuestros pecados, si nosotros no venimos y rendimos nuestra vida a Dios.
Dios no quiere que nosotros nos perdamos y por eso Él mandó a su Hijo a morir en la cruz del Calvario. Dios quiere que nosotros nos salvemos de esa furia de la cual nos espera al ir al infierno si nosotros no nos arrepentimos. Aquí vemos cómo Dios, en su gran amor y misericordia, y Jesús, en su gran compasión para con nosotros, y en ese acto de amor tan puro y sincero, vemos cómo Él sufrió esa furia y podemos ver cómo Él puede sentirse en esta agonía y ver que esas llamas del juicio lo estaban consumiendo. Y me hace pensar en el pasaje del rico y Lázaro, cómo Él veía un gran espacio entre el abismo y donde estaba Lázaro y le pidió que fuera a avisar a sus familiares. Hoy Dios te avisa que si tú no te arrepientes, tú irás al lago de fuego que quema y arde para el resto de la eternidad. Pero Dios no quiere que tú vayas allí. Dios, en su gran amor y misericordia, en su infinita misericordia, envió a su Hijo a morir en la cruz del Calvario para darnos salvación y vida eterna. Yo te invito a que te acerques al Señor. Si tú no le conoces, que le entregues tu vida y que puedas proclamarle como tu único y verdadero Salvador. Amigo, esta puede ser la mejor oportunidad de tu vida. Hermano y hermana que nos escuchan, si usted necesita acercarse más a Dios, le invito el día de hoy para que usted pueda acercarse más a Dios, tener esa relación más cercana con Dios. Que Dios le bendiga y que Dios le guarde. Pensaste en nosotros, Dios, siendo Rey y Señor, viniste a morir. Sobre todo poder y rey, sobre toda la humanidad y ley, sobre todo lo creado por tu mano, pues todo lo creaste, mi Señor. Sobre todo, reino y nación, y maravillas que el mundo conoció. Sobre toda riqueza y esplendor, nada se compara a ti, mi Dios. Fuiste a la cruz y a la tumba por mí, viviste para el soledad morir, como una flor que alguien pisoteó. Y sobre todo pensaste en mí por amor. Sobre todo poder y rey, sobre toda la humanidad y ley, sobre todo lo que
y sobre todo pensaste en mí por amor. Oh, gracias.